En este vídeo voy a explicar cómo hacer una perspectiva cónica oblicua de una pieza. Los datos de partida son que conocemos la distancia de la línea de horizonte a la línea de tierra. Son 60 milímetros, 6 centímetros. Y el punto P lo vamos a poner a 3,5 centímetros del borde derecho. El paso siguiente será situar los puntos de fuga F y F'. Partimos de la base de que la distancia PV va a ser 5 centímetros, 50 milímetros. Y entonces hemos de trazar estas líneas inclinadas que tienen un ángulo de 30 y 60 grados. Para conseguirlo, si ponemos el cartabón en esta posición y lo movemos hacia la derecha, pues tendremos la línea de F y la línea de F'. Para determinar los puntos métricos M y M' habrá que hacer un arco con centro en F y la medida FV hasta que corte a la línea de horizonte en el punto M, y otro arco con centro en F' y la medida F'V, que sería este arco, hasta que corte a la línea de horizonte en el punto M'. La pieza que vamos a realizar es esta figura, que lleva asociados dos planos inclinados y una forma en L modificada. Empezamos por elegir un punto cualquiera de la línea de tierra. Lo hemos llamado A. Y desde A trazamos una línea hacia F y otra hacia F'. A continuación, lo que pretendemos hacer es el cuadrado de la base. Vemos que el cuadrado mide 30 por 30, pues vamos a medir desde el punto A 30 para la izquierda y vamos a trazar una línea hacia M. Y desde el punto A vamos a medir 30 para la derecha y vamos a trazar otra línea hacia el punto M'. Esos son los puntos métricos y son los que nos sirven para colocar la medida de 30 en esta dirección o en esta otra. Nunca se colocan los 30 directamente sobre la línea que hemos puesto de color rojo, sino que se hace de esta manera, midiendo hacia la izquierda y mandando al M de la derecha, o midiendo hacia la derecha en la línea de tierra y trazando una línea hacia el M' que tenemos aquí. Para terminar de hacer el cuadrado tendremos que hacer desde este punto una línea hacia F y desde este punto una línea hacia F'. Estos puntos de fuga tienen que dirigir todas las líneas que sean paralelas a esta. Entonces, esta y esta son paralelas, que serían estas dos, y esta son paralelas, que serían las otras dos del cuadrado. Entonces, esto es el cuadrado visto en perspectiva cónica oblicua. Ahora vamos a hacer las tres franjas que tenemos aquí. Para hacer las tres franjas tenemos que medir 10, 10 y 10 y mandar estas medidas al punto métrico M'. Cuando esas líneas cortan a esta línea, tenemos ya los puntos de referencia este y este, desde los cuales vamos a trazar dos líneas que vayan hacia F. Vemos que las líneas que son paralelas a esta en el espacio, tenemos que dirigirlas al mismo punto de fuga para crear esa sensación de cónica oblicua. Entonces ya tenemos estas tres franjas que corresponderían con estas tres franjas que tenemos aquí. Ahora es cuando hay que dar altura a los distintos planos de nuestra pieza. Para dar altura al primero de los planos, vemos que la pieza mide 30 milímetros, 3 centímetros en la parte de atrás, ¿no? Este plano tendría 30 de altura, que sería este de aquí. Entonces, medimos siempre en el punto de referencia para la altura, va a ser el punto A, subimos 3 centímetros, 30 milímetros y trazamos una línea hacia F'. Y esa línea se va a encontrar con esta vertical y nos va a dar la altura de los 30 reducidos. Esta línea correspondería con esa línea, con ese plano. Entonces, los 30 no se miden en este punto los 30 y ya está. Se miden en A los 30,
se traza una línea hacia F' y en la vertical tenemos los 30 reducidos. Ahora hay que hacer el plano trasero. Para hacer el plano trasero, lo que haremos será desde este punto trazar una línea hacia F, ya que esta línea y esta son paralelas, tienen que ir al mismo punto de fuga F. Y la vertical nos va a marcar la altura a la que se encuentra este plano en esta disposición. Este es el plano que tendríamos aquí, en esta posición. Ahora vamos a medir la altura de 2 centímetros, 20 milímetros. Entonces esa altura volvemos a referenciarla en el punto A de la línea de tierra, siempre. Medimos los 2 centímetros y trazamos la línea hacia F'. Desde este punto levantamos una vertical y ya nos da el punto este. Si unimos este punto con este, tenemos el plano inclinado, tenemos la línea del plano inclinado. Pues eso es lo que hacemos en la perspectiva. Unir este punto con este para hacer esta línea inclinada. A continuación tenemos que hacer esta otra línea inclinada. ¿Cómo conseguimos esa línea inclinada? Pues desde este punto teníamos ya la línea esta hecha, hacemos una vertical y para saber dónde se encuentra ese punto, desde el punto que acabamos de calcular aquí a la derecha, tenemos que trazar esta línea que vaya a F. Vemos que esta línea son paralelas. Pues todas las líneas que van a ir paralelas en el espacio las tenemos que remitir al punto F para obtener la cónica oblicua. De esta manera hemos conseguido trazar ya este plano inclinado que correspondería con el que estamos viendo aquí en el perfil. Pero si no tenemos claro la situación, hemos coloreado las vistas para que nos quede más claro. Este plano es el plano inclinado, que es el que va de color amarillo. Y luego este trozo es el verde que tenemos aquí coloreado. A continuación vamos a empezar a hacer el escalón este. Para el escalón vemos que mide la tercera parte de los 30, es decir, mide 10. Pues tenemos que medir siempre las alturas desde el punto A. Medimos 10 y la dirigimos hacia F'. Entonces, en este punto levantamos una vertical y ya tenemos la referencia del plano horizontal. Este plano es el que está paralelo al plano horizontal o plano geometral. Para tener la posición de fondo hacia la izquierda, tendremos que llevar línea hacia, desde este punto y desde este punto, llevamos línea hacia F. Si subimos una vertical aquí, tenemos el punto de referencia este. Si subimos una vertical aquí, tenemos el otro punto de referencia. Una comprobación interesante es darse cuenta que esta línea, que en el espacio tienen que ser paralelas, en la proyección cónica tienen que ir al mismo punto, en esta ocasión al F'. Esta y esta van al F' y esta tienen que ir al F. Y se va conformando el escalón este que teníamos aquí. Pero bueno, si no nos queda claro, le doy los colores para que vayamos teniendo la referencia. Este color naranja corresponde a un plano perpendicular al suelo o al plano geometral, y este violeta, que sería este que vemos en planta, sería un plano paralelo al plano geometral. Por último nos queda hacer el plano inclinado que tenemos aquí, pero en realidad lo único que nos queda es unir este punto con este y este punto con este. Finalmente, para mayor claridad, lo coloreamos y vemos este color azul que es el del plano inclinado este, que lo dibujamos, lo coloreamos aquí y terminamos de colorear la cuña esta de color verde. Observamos que la cónica oblicua nos distorsiona bastante las piezas, nos da un plano inclinado azul mucho más grande que el amarillo. Y esto es así por la propia técnica de la cónica oblicua, que nos distorsiona las cosas conforme se van alejando o acercando de la posición donde estamos dibujando.
Si quieres ver más vídeos de dibujo, entra en internet y teclea Dibuja Garlo.